estamos en una serie que se llama Idols, la serie Idols, donde, bueno, estamos abordando la sociedad, el mundo como está hoy, desde el prisma de la idolatría. ¿Qué significa esto? Bueno, que la idolatría no es un concepto simplemente de la historia de la humanidad, esta gente que antes adoraba, ¿no? Sino que de manera antropológica creo que somos adoradores. Adoramos. El ser humano, de alguna manera, se inclina hacia algo o hacia alguien. Puede ser una relación tóxica, puede ser una sensación, puede ser el amor al dinero, que es el principio de todos los males, puede ser el amor al éxito, a una carrera profesional, puede ser, qué sé yo, hemos tratado un montón de ídolos que siguen ahí. Antiguamente, en las grandes ciudades, ¿cómo sabías cuál era el dios que gobernaba esa ciudad? Bueno, tenías que ir a ver el lugar más alto. Hay un eco aquí. Se ha metido como un eco, un chorus ahí. ¿Sí? ¿Lo habéis notado o no? Sí, yo sí. Me voy a poner en modo cura, en nombre del Padre y del Hijo. Me pongo a hablar en latín. ¿Tú cómo sabías cuál era el dios de esa ciudad? Tenías que ver cuáles eran los edificios más grandes y lo que había en lo más alto. Si veías que, por ejemplo, estaba el templo de la diosa Afrodita, sabías que en esa ciudad la diosa Afrodita era la que mandaba. Si por el contrario veías que, no sé, había un pináculo de un templo a un dios X, tú sabías que ese era el dios que gobernaba. Por ejemplo, en Roma, en la Roma imperial, ¿cuáles eran los edificios más grandes? El Coliseo y ¿qué más? El Palacio de César y los templos. El imperio, el Estado, el entretenimiento y la adoración a los dioses. Hoy en día en Valencia, ¿cuáles son los edificios más altos y más grandes? Los estadios, el fútbol, ¿eh? ¿Dónde están los argentinos, bandidos? ¿Visteis jugar a Messi a los otros 10? ¿Lo visteis o no? Sí. ¿Cómo se ponen los argentinos con el fútbol, eh? El entretenimiento es un gran dios. Hay gente que vive por y para el entretenimiento. Pero también los centros de negocio son los edificios más altos, las finanzas. Y todo ídolo falso, tú tienes los tuyos, yo puedo que tenga los míos, te prometen algo, te prometen libertad, algún tipo de, no sé, de don, pero nunca cumplen con su promesa. Por ejemplo, el ídolo del entretenimiento te promete felicidad, pero te deja con un vacío existencial. Gracias. ¿Esto qué es? ¿Gin tonic? ¿Te imaginas? Roncola. Gracias. Pero te da más tristeza. El dinero que te promete, abundancia, pero te convierte en un miserable. Mi padre siempre dice esta frase, era tan pobre que solo tenía dinero. Los ídolos te prometen algo que jamás te van a conceder. Cuando uno quizá es adicto a algún tipo de sustancia o algún tipo de relación, uno espera que de esa relación obtenga ¿qué? Identidad, sentido. ¿Y qué es lo que obtiene? Falta de sentido, falta de identidad. Dejas de ser tú. Porque todos los ídolos no te humanizan, te deshumanizan. Te van convirtiendo en algo menos que humano. Gente que tiene de ídolos estas cositas, que vive por y para esto, por la imagen. Pero bueno, eso será la semana que viene, no me quiero adelantar. Porque hoy, señoras y señores, hoy vamos a hablar del ídolo del sexo, del ídolo de la sexualidad. Súper interesante, la sexualidad, que es mi tema favorito como psicólogo, es el tema que más he abordado, que más libros he leído, que más me gusta hablar del tema, porque somos seres sexuados, nacimos sexuados y bueno, me encantaría, ahí está, hemos llenado el local, que no la iglesia, de la Venus de Milo. ¿Conocéis la Venus de Milo? Me encanta la Venus de Milo porque sí, ofrece sensualidad, pero me encanta la historia, poéticamente es preciosa porque no tiene brazos. Te puede dar un tipo de amor. Venus, Afrodita para los griegos. Pero no puede amar. Antes tenía brazos, imagino. Pero la Venus, si la tienes como diosa, la Venus te rompe. Y hoy en día Venus está muy presente. Yo diría demasiado presente. Ahora bien, he titulado a esta semana El Dios del Sexo. Y voy a intentar ser... tengo el reloj del mal ahí, ya no me lo has puesto, ¿eh? He titulado
a esta semana el Dios del sexo en las mesas. ¿Por qué? Porque lo primero que quiero decirte es que la Iglesia, en realidad, yo siempre he escuchado frases como frases un poco raras. Es que la Iglesia está obsesionada con el sexo. No es mi experiencia. Yo no creo que la Iglesia esté obsesionada con el sexo. El mundo está obsesionado con el sexo. Te venden un champú Herbal Essence y ¿qué es lo que ves? A una tía ahí, como si digo, que es limpiarte el pelo, sucia. Límpiatelo, ¿para qué me tienes que a mí estar? Para comprarte lo que sea. Estamos hipererotizados. La sexualidad ha invadido el mundo de una manera exagerada y la sexualidad es algo precioso, bonito, ole, ole, ole. La Iglesia no está especialmente obsesionada con la moral sexual y si lo ha estado, o hay gente que lo está, no es una representación de lo que Dios quería como Iglesia. Porque Dios, lo primero que quiero enseñarte es que es el Dios del sexo. Él lo creó, Él lo inventó. En Génesis capítulo 1, capítulo 2, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó y les dijo el primer mandamiento de todos. El primer mandamiento de todos es fructificar. ¿Y cómo se fructifica? No por ciencia infusa, sino por el acto sexual, por una relación sexual saludable. La palabra sexo, además, es una palabra muy bonita. No viene de sexus, sino de secto, sector, segmento. El ser humano, por voluntad de Dios, Dios ha querido que seamos así, nos ha hecho de alguna manera incompletos, del verbo secare, en dos géneros, en dos sexos, masculino y femenino. De alguna manera, cuando Dios creó al ser humano, todo le salía bien, ¿eh? Había hecho, yo qué sé, el Triceratops, oye, qué bien el Triceratops. Hizo el Tyrannosaurus Rex, oye, qué bonito Tyrannosaurus Rex. Hizo, yo qué sé, los pajaritos, qué bonitos. Las plantas, todo precioso. Pero cuando creó al hombre, en uno de los dos relatos creacionales, dijo lo primero que no estaba bien. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré Ezer, compañera. Entonces hizo Adán y Adana, ¿no? Varón y varona. Dos seres iguales en dignidad, pero incomparables. Incomparables. De alguna manera a Dios le ha placido generarnos como seres sexuados. Y creo que es un don de Dios. ¿Por qué? Porque la sexualidad apunta a algo más allá de mí, a mi anhelo de conexión. Es un símbolo. Es un símbolo. La sexualidad no es algo per se. Es un símbolo hermoso que apunta a algo más allá que el propio sexo. Hay evangelio en la sexualidad. Y esto y quiero romper con este estigma. Queridos, en el misterio de la sexualidad, del encuentro sexual, no hay en esencia pecado, hay evangelio. Evangelio. Hay revelación de Dios. Revelación de Dios. Hay una historia cósmica. Lo hemos cantado. Cuando Pablo se pone a hablar del matrimonio, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, del compromiso que hay que tener, él dice, pero yo no estoy hablando en realidad de ellos dos. Yo estoy hablando del misterio cósmico de Dios, que ha venido a amarnos. Y cuidado con confundir el tocino con la velocidad. Cuidado con la palabra amor, porque no todo lo que es amor, según el mundo hoy, es el verdadero amor. La Biblia va a hacer un diagnóstico extraordinario de lo que el amor es. Los ídolos prometen lo que no pueden cumplir. Hoy he tomado la decisión, ¿sabes? En plan tranqui, de hacer una oda a la sexualidad como Dios manda. He puesto algunas frases. ¿Cuántos estáis casados aquí? Pues levanta la mano los que estáis casados. Queridos, os planteo algo y voy a lanzar mis cartas desde ya, ¿vale? El problema de fondo de la sociedad no es el exceso de sexo del bueno. Es una cuestión de defecto. Mi propuesta es que como iglesia necesitamos más sexo del bueno. Una iglesia con sexo del bueno funciona de las mil maravillas. De las mil maravillas. Tiene que ser así. Queridos, la cantidad de pornografía que se consume hoy en día no es síntoma de exceso de sexo, sino de falta. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, hablaba de esto con sus colegas en Oxford. Y en los años 40 todavía no había los dispositivos que hay hoy, las televisiones que hay hoy, pero ya había teatros donde había exhibiciones de mujeres, de hombres que se desnudaban. Y lo daban por hecho. Y C.S. Lewis planteaba a sus colegas de la universidad y decía,
Imaginaos una sociedad que pagase la gente para entrar en un teatro y el show fuera una persona con una bandeja, con algo tapado. Y que poquito a poco, con una música sensual, fuera viendo lo que había y debajo había un chuletón de Ávila. Y entonces la gente oliera el chuletón y flipara y aplaudiera y le tirara billetitos al chuletón. Y C.S. Lewis plantea, ¿esa sociedad es una sociedad con exceso de comida o con defecto de comida? Contéstame. ¿Con defecto? ¡Claro! Si yo en mi casa tengo un chuletón de Ávila, ¿santo de qué voy a pagar? ¿Me hago entender o no? Claro. Porque Venus te promete algo que no puede cumplir. Me encanta Venus, me encanta Afrodita. ¿Sabéis quién es Venus? Venus, bueno, es una de las diosas más poderosas. Es Afrodita para los griegos, Venus para los romanos. Se enamoró de Marte. De Marte se enamoró, del dios de la guerra. Pero al principio no se llevaban bien. Pero al final sí, al final los dos se pudieron juntar y tuvieron un hijo llamado Cupido. El tiraflecha, ¿lo conocéis a Cupido? Y Cupido, el dios del amor, pero que te tira una flecha y porque también es guerrero y no sabes qué es amor o qué es odio, ¿no? Cupido se enamoró de una princesa llamada Psique. Psique. Se enamoró del alma, de la mente, de la psique. Pero Psique no podía verle, solo podía verle de noche. Cuando Psique estaba sola en su lecho, pensaba en Cupido, pero no le podía ver. Y entonces Cupido fue a pedirle ayuda a su madre. Y le dijo, Venus, ayúdame. ¿Y sabes qué le pasó a Venus? Que se enceló. Yo no te voy a dejar estar con Psique. Y entonces les condenó para que no pudieran estar juntos, Psique y Cupido. Y entonces Psique le echaron como dos dioses o dos semidioses, no está muy claro qué es, pero le condenaron a la soledad y a la tristeza. Hasta que al final Venus recapacitó y se lo dijo. Pero hubo una temporada donde el alma andaba buscando a Cupido, pero solo encontraba soledad y tristeza. Me encantan los mitos griegos. Hay mucha verdad, hay mucha ruptura, hay mucha historia humana ahí. Y queridos, siglos más tarde, Sigmund Freud planteó que hay dos fuerzas en el ser humano, dos pulsiones, que mueven, no estoy de acuerdo al 100% con él, pero nos sirve, mueven la vida, dos. Él lo llamó el Eros y el Tánatos. ¿Os suena esto? El Eros y Tánatos. El Eros es la fuerza de dar vida, de donde viene la eroticidad, la conexión con el otro, el vivir. Y el Tánatos, pues viene de ¿qué? De los Avengers, ¿no? Thanos. ¿Por qué Thanos se llama Thanos? Bueno, Thanos es de Tánatos, porque él quería eliminar, es nuestra sensación de muerte, de querer incluso hacer daño a otro o querer hacerse daño a uno mismo, de querer desaparecer. Y si tú echas cuentas, tú para saber qué es lo importante en una sociedad, también tienes que ver qué es lo que mueve el dinero. Y en este planeta, queridos, lo que mueve el dinero, lo que más dinero mueve, número uno, ¿sabéis qué es? La guerra. La guerra. La guerra es el negocio que más millones de dólares mueve. Y el segundo negocio que más dinero mueve, ¿sabéis cuál es? El sexo, la sexualidad. Por lo tanto, Freud en este sentido quizá no estaba tan desubicado. ¿Puedes darle la siguiente tú, porfa? O yo. Ahora, planteo que vivimos en una sexualidad mórbida, enfermiza. Una sociedad que no ha entendido bien de qué se trata el sexo. ¿A dónde apunta el sexo? Lo ha convertido en un fin en sí mismo. Y quiero deciros algo, la sexualidad como siervo es precioso, pero si lo conviertes en tu Dios, es un maldito demonio, que te promete placer, pero solo te va a causar dolor. Y yo no soy profeta ni hijo de profeta, queridos, pero muchas de las historias que me encuentro con adolescentes, con adultos, adolescentes en el sentido de lenguaje inclusivo, ¿no? Porque ahora el ente vale para la O, adolescentos y adolescentas. La fuente número uno de dolor siempre tiene que ver con algo sexual.
La fuente número 1 de trauma, de frustración, tiene que ver con algo sexual. Y es terrible. En el nombre del amor, de este amor eros, ¿cuántas atrocidades se han hecho? Se han cometido injusticias 1000. En nombre del amor, como nuevo Dios absoluto, eres capaz de hacer lo que sea. Si lo sientes es verdad. Lo que tú sientes te valida para ser y hacer lo que tú entiendes que tienes que hacer. Porque no tienes un objeto de referencia fuera de ti. Y hoy en día, yo estoy un poquito cansado, bueno, no cansado, creo que es así, ¿no? Hoy hablamos de hoy el mundo está cada vez peor, ¿sí o no? ¡El mundo! En la iglesia somos también como muy tenebristas, ¿no? El mundo está cada vez peor. Madre mía, la inmoralidad sexual. Madre mía, tal, esto es nuevo, tal. ¿Habéis visto lo de Kardashian? Yo es que soy muy... Yo me entero de todas las noticias. ¿Habéis visto lo de las Kardashian? El nuevo patrón. Yo veo el patrón estilista de cada uno. Todo vuelve, todo se repite. Hoy en día está calculado, esto que voy a decir es ciencia, no es opinión, esto es matemática. Hoy en día el patrón ideal para la mayoría de los hombres... el patrón ideal en la curva de Gauss de cómo tiene que ser la cintura de una mujer en función a su cadera es 0,70. Es decir, Kardashian. ¿Vale? Hoy en día ahora se estila un poquito más. ¿Por qué? Por una cuestión súper primitiva, queridos, porque el ser humano es primitivo, ¿eh? Porque la cadera, no es cierto, pero denota para el macho, esa mujer puede parir bien. Y somos monos. ¿Está cada vez peor el mundo? No, el mundo no está peor. El mundo está igual que siempre. Déjame hablarte de la iglesia afrodisíaca. Acompáñame, que estáis bien, este silencio, que es que el tema os interesa mucho, que estáis cohibidos, que estáis diciendo, ¿pero esto es una iglesia o qué es esto? O que os mola, que estáis diciendo, quiero más de esto, Alex, dame más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mola? Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 6. Te voy a hablar de la iglesia afrodisíaca. Ay, yo qué sé, yo es que podía tratar este tema desde 1000 sitios, pero no sabía muy bien cómo hacer. Yo quiero celebrar la buena sexualidad. ¿Por qué? Porque un fuego, ¿cómo se apaga? Con un fuego más intenso. ¿Y a dónde apunta nuestra sexualidad? La de hombres y mujeres, al final. Al final, ¿a dónde apunta? A ver, ¿qué tengo aquí? Dice el capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Aquí fornicación muy importante en griego, un pastor, una persona, un predicador, siempre tiene que decir algo en griego. La palabra fornicación aquí es la palabra porneia. Porneia. Y la porneia es toda expresión sexual que te deshumaniza, que te destruye. Toda expresión sexual que te quita dignidad humana, que te hace menos que humano, que te convierte en un animal, exclusivamente. Somos seres animales, pero somos seres espirituales. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré, esto es muy interesante, dominar por ninguna. No serán mi Señor. Y dice que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Pero el que se une al Señor, versículo 17, espíritu es con él. ¿Por qué digo esto? Permíteme presentarte la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es la iglesia más desastrosa de la historia, que tiene 2 cartas. Es la iglesia donde Pablo de Tarso invirtió más tiempo, más de 1 año y medio, fundando la iglesia de Corinto. ¿Sabéis dónde está Corinto? Corinto está en el istmo de Corinto, que es un istmo, pues es un bracito más pequeñito, ¿no? Ahí en el Mediterráneo, que ahí se reduce la tierra y luego se vuelve a abrir una península. Pues antes de esa península hay un istmo y entre las dos, digamos, costas está Corinto. Era un lugar de paso. Llegaban los mercaderes, llegaban los piratas a un lado del istmo, descargaban y iban a Corinto unos días y se iban por el otro lado para no tener que darle toda la vuelta a la península donde termina Grecia. Era un lugar que fundaron esclavos. 2/3 partes de la población eran esclavos. Y era una ciudad que era como Las Vegas de la época. Era como Gandía Shore, Acapulco Shore.
Era la ciudad del desenfreno. Tú podías hacer lo que te diera la gana en Corinto. De hecho, yo sé que hoy en día, en el mundo en el que estamos, todo suena políticamente incorrecto, pero si tú eras una mujer un poquito, qué sé yo qué sé, ¿sabes cómo te llamaban? Ay, mira, esa parece una corintia. Parece una corintia. Porque las corintias tienen esa fama. Y el templo que estaba más arriba era el templo de la diosa Afrodita. La diosa del eros, del amor. Y había sacerdotisas cuyo ritual te puedes imaginar. Ese era el contexto. Había un desenfreno sexual, una sexualidad, lo he dicho antes, una sexualidad afrodisíaca no, afrodisíaca es la diosa Afrodita, pero mórbida, exacto, mórbida. Es decir, mórbido significa enfermo. Pero quiero daros un toque de esperanza, porque a esa clase de gente Pablo les predicó el Evangelio. Déjame eso ahí. Les predicó el Evangelio. A esa gente que tiene una sexualidad mórbida, que estaban rotos. Porque, queridos, todos estamos rotos. Todos. Y en el área sexual, todos nacemos rotos. Y nuestras experiencias, haya habido o no haya habido abusos del tipo que sea, de alguna manera no estamos como deberíamos estar. Nadie, ni el pastor, ni el pastar, ni el pasteur. Estamos todos con una sexualidad que es un don de Dios, pero que está rota. Y cada uno la expresa de diferentes maneras. Cada una la expresa de diferentes maneras. Y hoy no quiero hacer, no es el tiempo, no es el día para hacer diferencias y tal. Podríamos entrar al trapo, pero no me apetece. Porque quiero poner en valor una sexualidad sana y saludable, incluso para los solteros que estáis aquí. Porque ha habido, el pez no sabe que está mojado. La sexualidad se ha convertido en un Dios tan potente que hay gente que cree que sin sexo, sin sexo no, porque eso es imposible, tienes sexo, porque eres un ser sexuado. Pero sin llegar a algún tipo de coito, algún tipo de acercamiento con otra persona de manera física, no estás completo humanamente. Te has reprimido. Y yo el tema de reprimirse es terrible porque no tiene ningún sentido. Reprimir algo es algo que está en tu inconsciente. Pero si lo tratas de manera normal, ¿qué tendría? ¿Tú me llamarías a mí un reprimido si yo quisiera estar fit y me aguantara las ganas de comerme el chuletón? No. Estoy siendo un tipo inteligente, que sé cuándo comer y cuándo no. Pero ¿cuál es la realidad de hoy? Que tú no controlas tu sexualidad. Tu sexualidad te controla a ti. Y te da identidad. Te dice quién eres y qué hacer con tu tiempo. Yo el otro día estaba hablando en mi mesa, no puedo decir, bueno, sí, no lo sé, pero me contaban gente que trabaja, que aquí no, en la iglesia, en los supermercados, en el centro comercial, en los negocios, todos somos muy bien, todos somos con nuestra ropita, ¿verdad? La ropa, que nos hace muy, muy individuales, pero que tras bambalinas, en los baños de los centros comerciales, yo me asusto. Yo no sabía que esas cosas, yo digo, Nano, ¿dónde has crecido? Digo, ¿en serio pasa eso? Sí, y gente que parece que no ha roto un plato en su vida, ¿eh? Hombres de negocios, gente tal, y que luego llegan con la familia el sábado. ¿Me hago entender? ¿Qué está pasando, tío? Yo te digo lo que está pasando. Que todos somos normales hasta que nos conocen. Que todos tenemos sombras. Y que las estamos reprimiendo. Pero en la iglesia no reprimimos, en la iglesia estamos en la luz del amor de Cristo. Cristo conoce todas mis sombras. Me ama, me perdona, me restaura. La sexualidad es un nido de culpabilidad. ¿Cuántas veces he tenido que hacer pastoral a chicas? A chicos también, pero con los chicos es como que, no sé, bueno, también los chicos. Pero quizás porque yo soy chico me resulta más sencillo. Pero la culpabilidad femenina es terrible. Y os está ahogando la identidad. Tú no eres lo que has hecho. Tú no eres lo que has dejado que te hagan. Deshazte de eso. Jesús que te ama, Jesús que te conoce mejor que nadie, que conoce todas tus sombras, te dice, te amo tal y como eres y no por cómo deberías ser. Y tu autoestima tiene que estar puesta no en lo que te hicieron, lo que dejaste que te hicieran. Tu autoestima tiene que estar puesta en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Él estaba enamorado de ti y lo sabía todo. Siempre he puesto este ejemplo. Dios es como una chica enamorada del feo.
¿Conocéis? Lo he dicho esto, ¿no? ¿Veis estas chicas que se enamoran del feo? Del feo y antipático. Que ni la saluda, pero ella está enamorada. Y viene a la iglesia, no me ha dicho nada. Y lleva sin hablarte 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y estás tú por aquí, por el pasillo, y te lo cruzas de casualidad. Y te dice, hola, ¿me dejas pasar? Y tú te pones como el emoticono este nuevo que ha salido hace unos meses. ¿Has visto el emoticono este que se derrite? ¿Lo habéis visto? No. Y tú de repente, ay, me ha dicho hola, ¿me dejas pasar? Así es Dios. Así es Dios. Dios, el creador del cielo y de la tierra, que hace así y te hace polvo. Está enamorado de ti. Y tú puedes ser feo, fea, que me parece un insulto fantástico. Esto es otro tema. Y puedes ser antipático, puedes estar meses sin hablar con Dios, meses sin hablar con Dios. Pero tú le dices, hola, meses, hola, ¿y sabes qué hace Dios? Dios hace así. Me ha dicho hola. Ese es mi Dios. Es el Dios para el que yo trabajo. Un Dios que le mueve la compasión, el amor. El amor nivel Dios, no ese que ponen en el Instagram. Este juega fútbol nivel Dios. Messi juega fútbol nivel Dios. Digo, pues más le vale, porque con el equipo que tiene... Ya veremos si funciona con Holanda igual que con los canguros. No es lo mismo. Pero bueno, Dios os bendiga, hermanos argentinos. Juega fútbol nivel Dios. Este chef cocina nivel Dios. Bueno, Jesús es el amor nivel Dios. Y el amor nivel Dios no es una cuestión netamente erótica. Hay desnudez. Pero es mi Señor Jesús muriendo en la cruz por amor. Eso es amar. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Conocéis este refrán? Ama y haz lo que quieras. Y yo, de verdad, no voy a ser quien corrija a un padre de la iglesia, el doctor de la gracia, ¿vale? Pero me parece que podemos dar un pasito para adelante, María. No es solamente ama y haz lo que quieras, sino ama y podrás hacer hasta lo que no quieras. Si amas, serás capaz de hacer lo que no te apetece hacer y lo harás por amor. Por amor. Porque al principio, cuando uno empieza una relación de amor, esto es muy bonito, cuando tú empiezas con Gerald o con quien sea, tú vienes dopado de eros. ¿No te ha pasado? ¿Os acordáis cuando estabais con vuestra novia o con vuestro novio? Tú venías dopado. Porque Dios, que sabe que somos débiles, que sabe que estamos rotos de fábrica y que no sabemos amar, dice, ahora que está empezando, ¡pum!, un poquito de eros. 2 años te va a durar esta dosis. 2, ¡pumba! ¿Y esto es malo? No, esto es imagen de Dios, porque Dios siente siempre eso. Dios es el Dios del eros. Dios, ¿y no te pasa que no duermes y no estás cansado? ¿Y que no tienes dinero, pero el que no tienes te lo gastas y no te duele? ¡Qué guay, no tengo ni un duro! Y estás feliz de darle a tu amada lo que pida. Y hay eroticidad, pero tú no estás pensando en el sexo, estás pensando en ella. ¡Qué diferente! También está el sexo, por supuesto. Apaga, ya vámonos. Si no estás pensando en eso, ves al médico que eso es una enfermedad. Pero tú estás amando a la persona y lo que me pida hago. Y fíjate el eros, aquí viene la trampa. Puede ser una relación que no te conviene. Intenta convencer a alguien que está empapado de eros de que no les conviene. Mejor juntos y mal que separados y bien. ¿Sí o no? Porque los dioses demandan sacrificio absoluto. Por el eros, lo que sea, nos destruimos a nosotros mismos. Esto pasa, yo flipo. Pero fíjate la idolatría hasta dónde llega. Ahora, eso es algo bonito porque te conviertes en lo que en realidad deberíamos ser. Pero ¿cuál es la realidad? Que a los 2 años, dice, ahora madura un poquito. Porque amar, ahora te lo estoy poniendo fácil, pero ¿y cuando el eros ya no está? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué fem? No sé si me estoy haciendo entender. Yo es que me motivo con esto. Estábamos con la iglesia esta, ¿no? Vale. Esta iglesia estaba llena de gente rota. Lo puedes leer, 1 Corintios. Y por eso les dice Pablo, a los santificados llamados a ser santos, tenéis que ser una comunidad alternativa. Ahora, todas las cosas son lícitas a ese nivel. Luego volveré, que sé que os mola el tema de él y ella, ¿vale? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y hay un refrán muy bonito que dice aquí, que hay gente que dice, amén, porque si yo digo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿amén o no? No, amén no.
Porque eso es un refrán corintio. Las viandas, la comida es para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Por qué decían ese refrán? Muy fácil. Cuando tú te ibas de picos pardos, ¿se entiende esa expresión antigua? Tú te ibas de picos pardos y ¿cómo terminabas? Aquí no ha pasado nada. Al final, las viandas son la comida es para el vientre y el vientre son las viandas. Es decir, yo si tengo lo que tengo es para algo, para darle uso. Así que, anchas Castilla, viva la Pepa, la Constitución de 1812. ¡Ole! De la misma manera que tengo estómago para comer, pues tengo pues pene para lo que tengo que tener, o lo que sea que tengas. ¿Me hago entender? Es decir, una animalización total. Y era el refrán que movía Corinto. Hace 2000 años, ¿eh? Pero esto nos suenan campanas hoy en día. Nos suenan campanas. Porque claro, si quiero hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Porque te deshumaniza, querido, querida. Porque te rompe en pedazos. Yo estoy muy preocupado, o sea, ahora sí, yo estoy muy preocupado por las nuevas generaciones, que les han vendido la moto de que la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Y son unos insensatos. Personas que todavía están por hacer, con 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, que todavía no tienen el prefrontal hecho, que tienen el hipotálamo al 200% y que están tomando decisiones en base al cerebro reptil que tienen. Y que van a llegar a los 25 no rotos, mega, hiper, ultra, macro, reventados. Y Dios llega hasta allí, y Dios puede sanar, y Dios puede restaurar. Pero si no, esto va a ser muy fuerte. Y las consecuencias que están llegando son terribles. Hoy en día, no sé si sabéis que la gente, los chavales están cada vez más desanimados con ese tema. En serio, o sea, están dándose el efecto rebote. Yo me acuerdo que en mi época lo que había que hacer era pecar un poco. Uy, esta tía, este tío, era como la abeja maya, de flor en flor. Hoy en día los ves, sí, y quedan, y parece que es apatía total. Porque ya les han metido tanta dosis de porno desde los 9 años que han perdido el gusto a la vida. Además, Freud decía, con matices, que uno o vive más hacia el eros, hacia la vida, o se orienta hacia la vida, o si no se orienta hacia ¿dónde? Hacia la muerte. Y hoy en día, las nuevas generaciones, yo estoy viendo que el problema que tienen no es solamente un problema de vida, sino un problema de muerte. Porque no hay sentido. Decían los nihilistas, Sartre, etc., que si no hay Dios y que nada tiene sentido, decían, la pregunta que hay que hacerse es si me quito la vida hoy o no. O me invento un propósito sabiendo que está inventado y vivo en base a una mentira por sobrevivir un día más. Así estaban los corintios. Y por eso en Corinto sale esta frase, las viandas para el vientre para las viandas, pero no, te doy un principio. Dice ahí, pero vuestros cuerpos son del Señor. El cuerpo no es para la pornella, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y esto viene lo siento mucho, te vas a molestar conmigo, ¿vale? ¿Me perdonas? ¿Te vas a molestar conmigo? Los cristianos creemos que nuestros cuerpos físicos no son nuestros. Tú lo compraste. Tú lo tienes. Pero no te pertenece, porque todo es por Él y para Él. Mi cuerpo no es mío. Yo soy mayordomo de mi cuerpo, pero yo no puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo. Porque es verdad que la comida es para el vientre y el vientre es para comer, pero todo es de Él. Y nosotros vivimos en el relato de que mi cuerpo pertenece al Señor. Es de Él y para Él, es para su gloria. Y Dios quiere que yo disfrute de mi cuerpo. Número 1. Y número 2, en cuanto a la sexualidad, esto yo sé que nadie, espero, va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Espero, porque si no, entonces no soy tan guay. Pero el gran problema, este es el punto para mí número 1. El gran problema de la sexualidad hoy en día, el error fundamental y fundacional de la sexualidad,
es que creemos que el sexo es para nosotros, para mí. Y que como es para mí, mi condición sexual, yo hago uso de mi sexualidad para mi placer. Y yo creo que eso es un error. Y creo que es el gran error. Porque la sexualidad como don de Dios, Dios me lo ha dado a mí, pero todo don que Dios me ha dado a mí no es para mí. Es para el otro. Por eso un matrimonio cristiano no juega a negociar 50-50. La Biblia enseña que este cuerpecito que tienes aquí delante no es mío. Y yo sé que esto rompe con todos los estándares del siglo XXI. Pero este cuerpo, en el relato y en la teatralidad que estoy viviendo con Geraldine, llamada matrimonio, que refleja el amor de Dios por el ser humano, la Biblia dice que este cuerpo, ¿de quién es? De ella. Y tengo que empezar por ahí porque si no me dirán machista, pero el segundo paso es igual. Y su cuerpo es mío. En esta teatralidad, ella me pertenece. Y yo le pertenezco a ella. Cantar de los Cantares, me encanta. ¿Habéis leído Cantar de los Cantares? Es un libro erótico en el centro de la Biblia, además con perspectiva femenina. No es un hombre el que está ahí. No hay voces masculinas, pero la voz que impera es una voz femenina. Mi amado es mío y yo soy de ella. Y aquí somos todos muy guays y yo sé que todas las teorías, cuando nos ponemos en plan las redes sociales, yo sé que las mujeres, lo sé, y si hay alguna aquí, luego que me regañe. En las redes sociales yo no soy de nadie, yo no pertenezco a nadie. Pero cuando quitamos la superficialidad y estás con una persona que amas de manera total y absoluta, lo que deseas es ser de él. Hasta te gusta que te lo digan. Porque hay un anhelo en tu corazón de pertenecer a alguien que te ame de manera incondicional. Lo hay. Y la representación sexual es una representación que apunta a una verdad mucho más real que el acto sexual nada más. Pero qué bonito que podamos representarlo vez tras vez tras vez. Pero si convertimos el sexo en un negocio que tiene que ver conmigo, ¿por qué me caso? Para que me satisfagan. Entonces no te cases. No te cases. Mi consejo pastoral. Ni se te ocurra. Porque tú estás ahí para ser como Jesús, para reflejar el amor de Dios en el otro, para entregarte al otro. Imagínate un matrimonio ideal. Lo que pasa es que en la vida es muy dura y pasan cosas, pero imagínate un matrimonio donde él y ella se aman de manera incondicional y no calculan. ¿Cómo sería ese matrimonio? Imagínate que yo me creyera lo que la Biblia dice. Que la Biblia dice que yo, no sé, Geraldine está aquí con el chiquillo, la Biblia dice que yo tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. Cabeza dice, ¿no? O cabezón. Que tengo que amarla como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que me tengo que poner la corona de rey. Que en esta representación yo soy su rey. Pero ¿cómo es la corona? Es una corona de espinas. Y tengo que estar dispuesto a morir por ella. Imagínate que yo me creyera eso. Imagínate que todos los maridos que están aquí se creyeran eso. Que lo que llevan aquí no es una corona de autoridad, sino una corona de espinas para vivir por y para ella. Yo quiero un marido así, ¿eh? Yo no sé tú, pero yo quiero un marido así. Y al revés. Imagínate que tu mujer viera en ti todos los días que tú eres una mezcla de He-Man y Iron Man. Nena, pídeme un unicornio que te lo cazo. Pero ¿cuál es la verdad? Que no nos queremos poner la corona de espinas y no queremos respetar. Pero la Biblia tiene un baile hermoso y precioso de dos seres que se aman, de dos géneros distintos y me encanta que me ha interrumpido Pau con esto, toma. ¿Y cuál es la historia de la sexualidad? Es preciosa, queridos. La sexualidad es creativa, es creadora. Cuando se juntan los dos géneros, dice el texto, se unirán y serán ¿qué? ¿Una sola qué? Una sola carne, dice el texto. Serán una sola carne. Y cuidado, no me tachéis de retrógrado. Retrógrado es la sexualidad neopagana en la que estamos hoy en día. Hay un neopaganismo. Corinto ha vuelto. Los avances, el progreso social que trajo el concepto de familia, en el buen sentido, de protección de los más débiles, de hombres y mujeres y de niños, que el cristianismo trajo a Europa y por extensión al mundo entero, estamos haciendo un retroceso, hay una regresión al neopaganismo, donde la familia se está deshaciendo en trizas. Pero decía
se unirán y serán una sola carne. Y entonces yo he escuchado predicaciones. ¿Habéis escuchado predicaciones de una sola carne? Sí, significa un solo sistema, que ya no son dos, que son uno, que es que ahora son una combinación, que es que ahora no sé qué. Pero a mí me hizo clic cuando nació mi hijo Martín. Porque, y cuidado, y claro, alguno dirá, con lo listo que es este chico, ¿cómo es tan tonto con lo que va a decir ahora? Va a decir. El propósito principal de una familia, el propósito de unir dos géneros, es producir una nueva generación. Es el sentido, el propósito. Y cuando yo vi que Martín nació no pudiendo tener hijos, que fue un milagro del cielo, cuando nació Martín, yo entendí ese texto. Y se unirán y serán una sola carne. Mis hijos son el símbolo de mi amor con Gerald. Un símbolo andante y que a veces fastidian y que cuesta amarles. Pero ellos son la sola carne. No son yo, no son ella. Martín es nosotros. Es el fruto del amor. Y esto, no te estoy hablando del matrimonio, te estoy hablando de Dios y de la iglesia. Una relación con Dios es una relación creativa. Pero vivimos en un mundo, tenéis aquí a Marilyn Monroe bastante rato, ¿no? En la iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? Había un psicólogo que nació en 1926, que estudió en la universidad, tengo aquí puesta la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Y este psicólogo tenía ideas en los años 50 de proceso, ¿no? Y decía, la familia cristiana, el sexo, estamos todos súper cohibidos, estamos todos fatal, y todos los traumas es por culpa de esa mentalidad cristiana, de esa sexualidad que... A paréntesis, la sexualidad para el cristiano es algo que está ahí, normal. No es ni prisión o tumba del alma el cuerpo. El cuerpo es algo bueno. Hay gente que cree que es una prisión, estos ascetas. Pero tampoco lo idolatramos. San Francisco de Asís decía que es el hermano asno. Me sirve, está ahí, pero uno también tiene que reírse. C.S. Lewis decía que era una broma. Es algo precioso. Pero este tipo, este psicólogo, decía, no, yo tengo una buena noticia, tengo un evangelio. La liberación sexual de la mujer traerá igualdad, traerá una buena noticia, hará que por fin se resuelvan todas las injusticias del mundo. Y como psicólogo, él pensó, ¿qué hago? Escribo un tratado sobre cómo liberar a la mujer, escribo un tratado de cómo la expresividad sexual en el contexto del siglo XX, escribo, ¿cómo hago? Dice, no, porque si escribo un tratado psicológico, ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer? Como muchos los psicólogos. Pero él, unos años antes de que Marilyn Monroe fuese famosa, compró una foto. Y el tío era periodista, además de psicólogo, y dijo, ya sé cómo voy a predicar mi evangelio. Voy a fundar una revista para predicar que las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. Y aquí tienes el primer tratado psicológico del psicólogo Hugh Hefner, el fundador de Playboy, que a partir de 1953 sacó la revista más famosa del mundo para predicar su evangelio. Y conoceréis esta verdad, y esta verdad os hará, ¿qué? Libres. ¿Y cuál es el fruto de esta verdad? Que hoy en día, la sexualidad, estamos tan rotos que hay muchos más adictos sexuales, muchas más adictas sexuales, que no hay más esclavitud sexual en la historia de la humanidad que hoy. Que el porno está destruyendo familias. El tema del porno, claro, hoy no es el día para tratar tanto la pornografía, si queréis un día la tratamos, pero básicamente el porno es una sublimación del sexo, no es sexo, es una tontería como un piano. En el porno no hay olores, no hay tacto, no hay físico, es mucho más barato. Un apunte a los que estéis aquí cristianos, si no eres cristiano no te lo apuntes, pero cuidado con decir que la pornografía es mala porque la pornografía termina abusando de mujeres. Porque se podría dar el caso, en Japón hay estudios que están dando este dato, de que los japoneses, una sociedad mucho más individualista, están consumiendo niveles de porno súper altos, pero tratan mejor a las mujeres, cada vez. Es decir, si tú crees que el porno es malo porque hace daño a otro,
se pueden generar, hoy en día con la tecnología que hay, podríamos generar una pornografía que no afecte a nadie. Y que sublimes allí que los hombres sean como patos que no hacen absolutamente nada a nadie y no rompan un plato. Entonces, ¿sería buena la pornografía? La respuesta es no. Porque la pornografía no es mala porque hace daño a un sujeto secundario. Al primero que le hace daño es a ti que la consumes. Te rompe a ti. El pecado te rompe a ti. Y el pecado es la no realidad convertida en realidad. Así que, querido, relax. ¿Vale? Cuidado con estas cositas, porque la Iglesia lleva años diciendo que esto deshumaniza, que la pornella te rompe, te hace mal, te animaliza. Y no pasa nada, ¿vale? El porcentaje es altísimo de hombres y las mujeres, como están ahora viendo para ser iguales, pues están también consumiendo porno como si no hubiera un mañana. Y hay que trabajar eso. Y no pasa nada, Dios es Dios y Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Pero hay esperanza. ¿Tiene sentido hasta aquí lo que estoy diciendo? Ya estoy terminando. Sí, decidme algo, decidme que sí o que no, que estoy aquí yo bailando el agua solito. Está muy bien, ¿no, hermano? ¿Está bien? ¿Compañ? ¿Solidari? ¿Te solidarizas conmigo, compañ? ¿Sí? Venga. Queridos, ahora, paréntesis, yo no estoy predicándole a los matrimonios aquí, le estoy hablando también a los solteros, a las solteras. Porque el sexo, tú no te lo puedes desgajar, eres un ser sexuado, limitado. Y el hombre más pleno sexualmente se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el hombre más pleno sexualmente. Era el hombre más hombre, si se me permite. El humano más humano. Y no se casó. Y que sepamos, no tuvo relaciones sexuales. No pasa nada. Las hubiera tenido, tengo mis tesis, no hubiera pasado nada tampoco. O sea, se hubiera casado, se hubiera tal, bien, pues ya está. Hubiera sido una vida humana. ¿Y qué? Pasa que vivimos en este pseudocristianismo donde la sexualidad es sospechosa de entrada. Pero no, por su ministerio dijo, pues no. ¿Por qué? Porque en aquella época no había una locura como hay ahora de que o sí o no soy humano. No, tú puedes realizarte como hombre, puedes realizarte como mujer. Y puedes entender que la sexualidad tiene que ver con el darme a los demás. Porque no es solamente el acto sexual, que es un símbolo, y está bonito, y está bien. Y Dios nos ha diseñado para lo siguiente, para que... y hay chistes bonitos, y esto se está grabando, pero hay chistes bonitos, ¿no? Pero la sexualidad, a priori como ideal, a más entrega, mayor placer. A más entrega, mayor placer. Y es un aprendizaje, y es una broma, y en un contexto de confianza total y absoluto hay que jugar y hay que aprender. Yo no estoy dando el taller de sexualidad, ya lo disteis vosotros hace 2 semanas. Pero no, es que explórate a ti mismo. Primero, a los hombres no necesitamos explorar absolutamente nada. Nos conocemos el campo desde el día 2. Y... Amanecer no, pero un poquito después. Y es verdad que tenemos que dar educación sexual, pero esto es como tocar el violín, ¿eh? El otro día lo estaba pensando. Queremos darle educación a nuestros hijos sexual... Un momento. Esto es como si yo le digo, mira, toma, Martín, aquí hay un violín, ¿lo ves? Sí, pero no lo vas a tocar hasta dentro de 20 años. Eso no es educación sexual. Por lo tanto, la educación sexual entra dentro de la praxis. Yo aprendí sexualidad en tanto en cuanto la puse en práctica. Y al principio, ¿cómo sonaba el violín? ¡A gato muerto! Muriéndose. Muerto no, porque no sonaría. ¡A gato muriéndose! Cuando uno se toma la sexualidad, no como si fuera un dios, y le quitas el hierro, en el contexto de confianza, nena, vamos a aprender. Y se aprende. Y es precioso. Atiende la llamada. Es precioso. Y se aprende. Y te educas. Y tienes que explorarte. No, Dora la exploradora. No, querida. No. Tú estás cableada para explorar al otro y que el otro te explore a ti. Y ahí habrá fuente de placer. Claro que sí, es que es lo normal, es lo suyo, lo suyo. No sé si... no está Geraldine, ¿no? ¿Se ha ido? Claro, se ha ido, ¿no? Claro, se ha puesto nerviosa. Hasta ahí. Le pasa siempre, ¿eh? Siempre. Pero queridos, claro, ¿tú quieres ser Dora la exploradora? Vale, explora. Y yo te exploro. Y si soy torpe, me enseñas. Y yo te enseño. Y jugamos. Y lo ponemos todo en su sitio. Y hablamos. Hay mucha comunicación. En la sexualidad debe haber también una comunicación y una comprensión del otro. Pero qué bonito es esto. Pero lo hemos querido ocultar, lo hemos idolatrado, lo hemos convertido en un Dios intocable. Y entonces ahí comienzan los problemas. Porque idealizamos. Y la realidad es más bonita. Hola, Gerald, no estaba hablando de ti. En absoluto. Pero entendéis, la realidad es mucho más bonita. Y aquí estamos para hablar, para compartir, para querernos, para amarnos y vivir la sexualidad. El punto al que quería llegar con Jesús
Es que, querido soltero que estás aquí, tú no tienes que estar como un pollo sin cabeza, buscando a ver, porque a veces también me he encontrado esto entre los cristianos, los solteros y solteras. Es que si no me caso no soy persona. Pero nena, que Jesús no se casó y estuvo completo. ¿Para qué te quieres casar? La pasión. Fue completo, cumplió con su misión. Y yo sé que algunos de vosotros estáis pensando la sexualidad también, pero yo he leído libros, he leído a Michel Foucault, he leído tal, me he comido todos los libros habidos y por haber y tal, y no me convencen, queridos. Hemos sobredimensionado la sexualidad, no es para tanto, es un don de Dios, es bonito, pero está distorsionado a priori, porque mi sexualidad no es mía, es para los demás. En un sentido profundo, aquí, como seres sexuados, estamos dándonos los unos a los otros, y esto es el amor. Por eso en 1 Corintios, y aquí voy aterrizando, por eso en 1 Corintios, aparece 1 Corintios 13. Bueno, entonces, ¿cómo tengo que amar? ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor es sensual. No, ¿qué dice 1 Corintios 13? El amor es... Vamos a leerlo, porque esto se lee en las bodas, claro. Las bodas se lee, pero no te lo crees. No, en mi caso no. En mi caso el amor es como la seda. Todo el día en calzoncillos por la casa persiguiendo a mi mujer. Y ella dejándose atrapar. ¡Ay, socorro! El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor nivel Dios. En el mundo viven para ellos, pero nosotros vivimos para los demás. No es un amor eros solamente, sino que fluye del ágape, de la entrega al otro. Y esto es la misión. Y la persona que hizo esto, ahora voy a leer lo de antes, pero la persona que hizo esto en primer lugar fue Jesús de Nazaret. Por eso a la última semana, ¿cómo le llamamos? ¿La qué? La pasión de Cristo. No hay un hombre que haya amado con más pasión que Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Él me amó primero. En esto consiste el amor. Él me amó. Ese es el amor nivel Dios. Al que el eros apunta, pero por sí mismo se convierte en un demonio. Pónmela de antes, porfa, Dani. Quiero que veamos el sexo como un don, entonces, no como un fin. Y que entendamos que en la sexualidad no hay pecado a priori. Se predica el Evangelio, porque el sexo señala a algo más allá de sí mismo. Como ídolo esclaviza, deshumaniza, te desdibuja, te hace pasar crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Pero en Jesús es una bendición. El sexo de Jesús puesto aquí, como soltero, pero amó como nadie, el mejor amante de la historia, que entendía que su vida, sexualidad incluida, era un don para el mundo y que nos enseñó lo que es capaz de hacer la verdadera pasión. No confundamos el eros con el verdadero amor. No compremos el evangelio de la Playboy. Estas personas que creen que el amor es eros y cambian de pareja matemáticamente cada 2 años. ¿Conocéis a esa gente? Se le acaba el eros, se acabó el amor. Y entran en patrones terribles. ¿Qué hacer? 2 consejos quiero darte. Número 1. Yo he hablado con normalidad, obviamente no puedo hablar de todos los temas, uno tiene que estar ubicado y no creo tampoco en estar aquí. Pero creo que tenemos que ponerlo en valor y hablar de nuestras cosas. Y hablar de la sexualidad como lo que es. El hermano asno, bonito, que sirve para cargar cosas, para darnos ciertos placeres, pero es útil, bueno. Pero no lo pongamos ahí en un altar. Ni en el altar de ser un Dios, ni en el altar de ser algo que no tiene importancia. Hagamos algo diferente como iglesia. Hablemos de la sexualidad. En un mundo que está hipererotizado, obsesionado con el sexo, dialoguemos. Queridos, vivimos en el relato correcto, el del amor. Y en el amor, el sexo tiene cabida. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Os animo a que hablemos. En este tema, queridos, hay 2 tipos de personas, 2. Y no son los santos y los pecadores. No son santos y pecadores. Son los pecadores que siguen en la sombra y los que están en la luz. Ya está. Ya está. Elige la luz, tío. Tía.
Hablemos, no con todo el mundo, pero comparte. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Déjame llevar tu burrito. Déjame acompañarte y quizá tú puedes ayudarme a mí a llevar el mío. Qué bonito sería, ¿verdad? Una iglesia que practica sexo del bueno. Número 1, transparencia, acompañar. Número 2, perdónate, ¿vale? Dios te ha perdonado. Perdónate y perdona. La gente está rota y hace daño. Un vaso que corta es un vaso que está roto. Perdona, deshazte de eso. Tú no eres lo que hiciste ni lo que te hicieron, o lo que te dejaste hacer o lo que te forzaron a hacer. Tú no eres nada de eso. Eres mucho más. Perdona y perdónate, basado en el amor de Jesús. Porque la sexualidad, en lugar de ser un nido de placer, se ha convertido en un nido de culpas. Quítate, deshazte de eso. Y número 3, y ya he terminado. Quiero que habléis 5 minutos ahí. Número 3. El sexo es una buena noticia. El sexo, en la sexualidad, en lo que soy, apunta a algo más que yo. Apunta a la verdadera pasión, a la historia cósmica que podemos representar cada uno de nosotros. Un toque picante. La gente cree que cuando se desnuda es más auténtica. No es cierto. Cuando nos desnudamos es cuando más nos parecemos, las mismas piezas, más o menos. De hecho, el ser humano es el único animal que se desnuda. El ser humano es un ser vestido para encontrar su identidad. Pero cuando nos desnudamos, representamos algo más. Representamos lo masculino, lo femenino. Padre Cielo, estos ritos paganos que hablan del Evangelio. Padre Cielo que fecunda Madre Tierra. La historia cósmica. El Padre del Cielo que viene a salvar a la Iglesia. La novia. El Hijo que deja al Padre para buscar novia, a ti y a mí. Y que muere por amor y que paga el precio que hay que pagar por amor a mí. Por eso yo como hombre vivo enamorado de mi Cristo. Viviré para Él. Y Él es la relación más importante de mi vida. Y en base a mi relación más importante de mi vida, que es la de Jesús de Nazaret, proceso las demás. La de mi mujer incluida, la de mis hijos, la de mis amigos, la de mis hermanos, la de mis compañeros de trabajo. Y eso es lo tercero que te quiero decir. La pasión de Cristo debe ser el motor de tu vida. Y solo enamorándote de Jesús apasionadamente, podrás colocar las cosas en su sitio, incluido Venus. ¿Me hago entender? Esta es la propuesta de Jesús. Porque decían los padres de la Iglesia que si el hombre no hubiera caído, el placer sexual, en vez de ser menor de lo que es ahora, sería en realidad mayor. ¡Qué guay! Que a la medida que te vas haciendo santo, sientes más placer. Esto es guay. Jesús murió por ti. No hay acto de amor más sublime que ese. Vive para Él.